Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Raúl, un saludo cordial para ti y para todos quienes están viendo el programa. Bueno, vamos a hablar de varios temas. Eh, Uno de los temas que está presente en la agenda, además, por supuesto, de la situación del expresidente Pedro Castillo, es la novedad de Keiko Fujimori pasando al menos desde el punto de vista del discurso, a las filas de la oposición. ¿Qué le ha parecido el discurso ofrecido ayer por Keiko Fujimori, criticando al gobierno de Dina Boluarte, criticando a algunos ministros específicos? Bueno, yo creo que al Fujimorismo no se le puede creer mucho, ¿no? Fujimorismo siempre le ha mentido al Perú, por eso está procesado el señor Fujimori, como tú bien explicado, está detenido, y su hija también procesada por graves delitos. Hacían cócteles que decían que sacaban millones de soles y solamente eran pantomimas. Yo creo que es una pantomima más de la señora Fujimori, ¿no? Sí. Es decir, estoy pidiendo la renuncia de 4 ministros, pero prácticamente ellos conviven con Dina Boluarte, Mm. ¿no? De tal Pero manera quizás lo que que ocurre, lo que ocurre es aparenta, que, quizás lo que ocurre es que quiere convivir de otra manera. Es claro, o decir, quizás, ¿no? Pedirles más beneficios, claro, una cuota darles mayor más de poder, ventajas, claro que digamos, sí, dar ese así paso es, definitivo que el Fujimorismo quiso dar durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los exacto, primeros apoderarse meses de más. Martín Vizcarra. Sí, yo creo que, como tú bien dices, quieren mayores beneficios en el manejo del poder, ¿no? Y por eso están presionando para que saquen ministros, para que vean que no son muy contemplativos, que no están haciendo una convivencia total con la señora Boluarte, sino que, bueno, están ahora presionando para la salida de algunos ministros. Y yo creo que, bueno, es una estrategia para beneficio de ellos, ¿no? Para Mm. tener más facultades, tener más ventajas y una serie de cosas. Pero al Fujimorismo, pues yo realmente no le creo absolutamente nada, ¿no? Siempre ha actuado con reveses, con dobles discursos, unas personas que aparentan mucho y que hacen más bien actividades ilícitas, tal como aparece en las fiscalías, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, querer gobernar con el Fujimorismo, si seguimos las experiencias de Kuczynski y de Vizcarra, es como un abrazo del oso también, ¿no? Es decir, eh, lo que le pasó a Kuczynski y le pudo haber Ah, pasado a claro. Vizcarra si Vizcarra no hubiera reaccionado era que el Fujimorismo quería gobernar a través de ellos, Sí, imponiendo la claro, agenda al país. claro que sí, sí. Pero en este caso yo creo que la tienen más sometida a la señora Boluarte. Ajá. Boluarte sabe que sin el Fujimorismo no va a seguir adelante y por eso se ha sometido a todo, es muy con, concede todo, ¿no es cierto? Y está con los Fujimori el mismo discurso, los mismos mecanismos, ¿no? La misma estrategia y la violación de derechos humanos con los muertos que ha habido en esta gestión que tiene en pocos meses la señora Boluarte. Bueno, ahí conviven ellos y repito, está más sometida y por eso la tienen y la utilizan de la manera como estamos viendo los peruanos, ¿no? Este discurso es el inicio de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, es decir, a pesar de haber jurado una y otra vez que no será candidata presidencial, ¿queda claro que Keiko Fujimori lo será en las próximas elecciones generales para el Fujimorismo? Sí, nuestro pueblo lamentablemente, Raúl, se olvida rápido, ¿no? La señora Fujimori ha mentido muchas veces, ¿no? Dije que no va a ser candidata, que no está viendo otras cosas, y no solamente ella, sino su entorno. De tal manera que yo creo que esa es pura, digamos, campaña, como tú bien decías, y una estrategia que tiene para ir preparándose para las próximas elecciones. Dice, yo no voy a ser presidenta, yo no voy a ser candidata, pero bueno, el pueblo me ha pedido y están, como verás, hay algunos de sus correligionarios o amigos que salen a decir que es la más preparada, ¿no? Que es Ya. la mejor candidata. Yo diría la más preparada y ha demostrado largamente en una política, digamos, de cloaca y de hacer actos ilícitos, como ahí está demostrado, de tal manera que si ellos siguen en su empeño de tomar el poder, ¿no? Como Mm. las autoridades judiciales y fiscales no son muy severas y ahora también están un poco inclinadas para ese lado, ella más que pensar en cómo responder en los juicios está pensando
en cómo comenzar su campaña electoral. Ahora, una última pregunta que tiene que ver con Keiko Fujimori. Por supuesto, no quiero que monopolice nuestra conversación, pero hay, digamos, una versión que he escuchado que dice que parte de la estrategia del Fujimorismo para que Keiko Fujimori llegue bien a una campaña presidencial sería adelantar las elecciones al 2024, tomando en cuenta además que los procesos judiciales arrancan ya contra Keiko Fujimori, es decir, no tiene tiempo, el 2026 está muy lejos en el tiempo. Sí, es posible, tú sabes que ellos traman cosas, preparan escenarios, ¿no? Hacen una serie de componendas. Y no sería nada raro porque lo que está viendo ella, la única manera como salvarse de los procesos judiciales es hacerse presidenta o tener una nueva bancada para que la siga defendiendo o no distraer a las personas con la actividad política y no con lo que debe responder ante las autoridades judiciales. Entonces es muy posible que ante la cercanía del inicio de los juicios orales y ante una sentencia condenatoria, yo no creo que la señora se puede salvar. Él, hasta algunos están sacando leyes, ¿no?, para hacer la prescripción en tiempos más cortos y los delitos no ya desaparezcan por el transcurso del tiempo. Entonces están haciendo todo lo posible para que no responda ante la justicia, porque eso es el verdadero objetivo, evitar la cárcel y tomar el poder consecuentemente para evitar la cárcel. Vamos al Congreso de la República el día de mañana. Hoy a las 3 de la tarde, comienza a sesionar. Mañana lo hará a partir de las 9 de la mañana. Reabriendo nuevamente esta agenda de, digamos, modificaciones constitucionales de vuelta a la bicameralidad. No lo logró la semana pasada, hemos visto cómo, digamos, se frustró por un voto esta primera votación que le habría permitido evitar un referéndum. El referéndum se evitó finalmente con una reconsideración, que fue lo mismo que se había hecho en la primera vez que se trató de conseguir la bicameralidad. ¿Usted está a favor o en contra de la bicameralidad? Yo estoy en contra de la bicameralidad. Primero porque hay que respetar la voluntad del pueblo. No creo que en tan poco tiempo el pueblo del Perú haya cambiado de opinión para hacer dos cámaras. Segundo, porque el problema... Se refiere al referéndum que tuvimos. Exacto, el referéndum que se hizo en el tiempo de Vizcarra. Entonces, eso ha pasado muy poco tiempo. El pueblo no creo que haya cambiado su opinión, ni mucho menos la actividad política ha dado pie para que cambien de opinión. Segundo, porque yo creo que los problemas que tiene la política y los poderes del Estado, el Estado en sí, no es una cuestión de organización del Estado. Si se hace 2 ministerios, 5 ministerios, 10 municipios, ni una Cámara de Diputados y una de Senadores, un parlamento organizado de manera distinta, no. Yo creo que el problema político en el Perú es un problema de valores, de ética de los políticos. Como tú bien decías, tenemos 7 expresidentes procesados por corrupción, ¿no? Y algunos encarcelados. Y ese es el problema. Alcaldes enmarrocados que los llevan a la cárcel, presidentes regionales o gobernadores que pasan por la misma situación. Entonces es un problema de calidad de quienes llegan al poder y por lo tanto la reforma debe hacerse en ese sentido, en las leyes que puedan elegir o tratar de elegir, no será al 100%, tratar de elegir adecuadamente a quienes van a ser autoridades. Entonces esto de la bicameralidad es un engaño. Además tiene sus propósitos escondidos. Algunos piensan que se van a reelegir, ¿no?, de diputados a senadores. Dice que van a hacer una cámara reflexiva, que la ley va a salir mejor. Falso, ¿no?, porque la Cámara de Diputados va a tener funciones distintas que la Cámara de Senadores. Entonces hay fines subalternos de por medio. No es para beneficio del Perú. Yo creo que, podemos entrar en un debate teórico. Yo sí estoy de acuerdo con la bicameralidad porque creo que las instituciones contribuyen, digamos, a que funcionen mejor las personas. Las instituciones contribuyen a frenar muchas veces los apetitos de las personas. Más bien me parece que está clarísimo que en este momento el debate no tiene que ver con mejorar, por ejemplo, la calidad legislativa. Tiene que ver con esos propósitos subalternos que estaba mencionando usted. Es decir, con la posibilidad de reelegirse. Ahora, esa posibilidad se vuelve real en la medida que hay leyes contrabandeadas dentro de la reforma constitucional que, por ejemplo, exigen
que para postular al Senado se haya pasado previamente por el Congreso. Entonces, claro, el universo de posibles elegidos se estrecha y básicamente Claro. son las personas que están ahora en el Parlamento. Sí, y los que han venido, que no son gran cosa, digamos, ¿no? Bueno, Y es hay algunos poco. dinosaurios también que, bueno, también quieren volver al poder en el Senado. Eso tiene, como tú dices, sus fines personales, individuales, más que ver el beneficio del país, como tú decías, para que el Parlamento pueda aprobar buenas leyes, que yo, francamente, Raúl, yo lo dudo. Yo he sido 4 veces parlamentario y yo creo que un regreso a la bicameralidad va a ser un ente elefantiásico donde las leyes capaz no van a salir nunca, se van a hacer negociados, como estás viendo, ¿no? Hay unos que los están salvando por faltas gravísimas de carácter laboral, ¿a cambio Sí, de qué? los mochasueldos Sí, famosos. sí, a cambio de votos. Y Mm. entonces eso se va a prestar. O sea, estamos llegando a una situación ética, moral, de calidad de personas en los poderes del Estado, que por más que le pongas marco de hora a las organizaciones o a la organización del Estado, poco o nada va a favorecer. De manera tal Ahora, que yo creo que hay que hacer reformas primero para elegir bien y tener buenos candidatos, ¿no? ahora, lo que estamos viendo es evidentemente una ofensiva que lo que pretende es controlar el aparato estatal, ¿no? Ahora, ¿se puede? Es decir, digamos, ¿es posible eh, menoscabar de la manera que se está menoscabando la democracia y legislar en contra de la voluntad de los ciudadanos? Hacerlo además desde un Congreso que tiene 8 o 6% de aprobación. ¿Es posible? Es decir, ¿este proyecto tiene futuro a largo plazo? ¿Es sostenible? Ya han hecho algunas reformas ellos, ¿no? Ya han hecho Sí. algunas Bueno, reformas, defensor le del han quitado pueblo, poder Tribunal al presidente. Constitucional, Exacto. por Ya, supuesto y también hay el tema varias cosas que lo han de la hecho. confianza presidencial que está diciendo usted, sí. Exacto. Entonces, lo están haciendo, ¿no? Es muy peligroso porque eso, como bien se ve, va a deteriorar la democracia, no la va a mejorar. Entonces, luego, tienen ahí, has visto, una alianza, ¿no? Un poco, ¿no? Rara entre la ultraderecha y un sector de la izquierda, ¿no? Por Mm, beneficios personales han votado por la bicameralidad, personas de la izquierda que antes no estaban de acuerdo con la bicameralidad sí. y votan para que no sancionar a personas que éticamente debían sancionar. De tal manera que ahí hay una convivencia rara, Sí, porque desnaturalizada, ¿no? al Entonces, lo mismo pueden hacer, tiempo, sí, pero sí, van a deteriorar el país, van a deteriorar la democracia, van a crear convulsión social, ¿no? claro, porque al mismo tiempo quienes están empujando estas reformas constitucionales son quienes estaban en contra de una asamblea constituyente, es decir, de un cambio de la constitución. Y en la Exacto. práctica, esta Están haciendo una reforma, asamblea constituyente camuflada, ¿no? exacto, porque modifica 50 artículos de la constitución, Exacto. solo Es esta una reforma. locura, sí, solamente que la mitad casi de la constitución actual, Sí, ¿no? Entonces, ahora, además esto viene con hueso, porque también se va a debatir, además de la reforma de la bicameralidad, la ley Mordaza, que aumenta a 4 años las penas para delitos los contra el delitos de honor. difamación, sí. Sí. Exactamente. ¿Esto qué le parece? Digamos, entusiasmo por penalizar los delitos No, contra el honor y yo probablemente creo, los periodistas. Raúl, yo creo que quien dice la verdad actúa bien, no debe tener ningún temor. Periodista que, ¿no? Que digamos, comienza a verificar la noticia, de hacer críticas, opiniones, como dice, nadie puede cometer delitos por una crítica o una opinión. Pero ha Pero habido que tú casos, eres ¿no? abogado también creo, Raúl, Pero ha no es habido lo mismo casos ha criticando. habido casos de periodistas muy serios que han hecho trabajos muy prolijos. Quizá el más conocido de los últimos tiempos es el de Christopher Acosta, que publicó el Ya, libro Plata como cancha. Igual lo como que. condenaron. Igual lo Pero creo que lo han condenaron absuelto, no lo han absuelto, en creo que segunda retiró, instancia. En segunda retiró la instancia. denuncia, creo, el Sí, señor. pero Yo ese creo es que en segunda justamente el instancia la problema, hubieran revocado. Yo te cuento seguramente. mi experiencia, ¿te acuerdas del acoso que me Por suspendieron supuesto. 120 días? Bueno, le he ganado en todas las instancias porque era una difamación utilizando documentos falsos, WhatsApp falsos, modificados, ratificados con peritajes internacionales y todo lo más. Me violaron como 20 derechos constitucionales en el Congreso y la prensa replicó sin cruzar ninguna información.
Ajá. Y les he ganado los juicios penales, les he ganado el juicio constitucional al Congreso, han declarado nulo, pero verás ahí que hay que ver también el otro lado, el otro lado. Entonces, como te digo, quien dice la verdad, quien critica, no tiene por qué temer. Pero es que ahí hay varios problemas. Te dicen a ti, por ejemplo, Totalmente. que eres un ladrón o que eres un... Se ha cortado desafortunadamente la comunicación con el congresista, el ex congresista Johnny Lescano, ex candidato presidencial. Hemos tenido un pequeño problema justo en el momento más sabroso de la conversación. Se cortó. Se Johnny, cortó. yo lo que le iba a decir era lo siguiente. Varias cosas. En primer lugar, elevar a 4 años la posible prisión hace que la prisión sea efectiva, es decir, que efectivamente puedan ir periodistas a la cárcel. Quizás eso hay que corregirlo, ¿no? Pero ese es el propósito justamente de la ley Mordaza. Claro. No hay adicionalmente hay un hecho que es, digamos, tendencia mundial, que es que los delitos contra el honor están saliendo del fuero penal para entrar al fuero civil. Es decir, si tú difamas, injurias o calumnias a alguien, puede caerte una buena indemnización, pero no vas preso. Y esto es lo que está buscando esta. Y luego hay un tema que no podemos dejar de perder de vista, que es además la experiencia que han tenido muchos periodistas. Y es que muchas veces las denuncias son planteadas por personas que lo único que quieren es que los periodistas pasen por el calvario del proceso judicial. Bueno. Al ampliar a 4 años la pena, se amplía también la prescripción, es decir, corre todos los plazos, y ese proceso ya es un problema para el periodista porque pierde dinero, pierde tiempo, por supuesto está sometido a tensiones, a presiones, a temores, se corre el riesgo de la autocensura. Por eso a mí me parece francamente muy peligroso. Claro, pero un como digamos, haciendo tu razonamiento, Raúl, igual vas a pasar en un proceso civil que no vas a pasar 4 años. Pero no vas a ir a la cárcel. No vas a ir a la cárcel. No vas a ir a la cárcel. Es distinto. ¿No? Pero sabes que yo creo que el honor de una persona es algo muy, muy sagrado, muy, muy importante. A ti te pueden romper una pierna o fracturar una pierna y te curas. Pero cuando te afectan el honor, eso a veces lo puedes llevar, ¿no?, por toda la vida. Y te va a quedar como una mancha por toda la vida. De tal manera no, está bien. O sea, nadie está es que nadie está en contra. Nadie está en contra de que se sancione los delitos contra el honor. Eso se tiene que sancionar. Por supuesto que no se pueden eliminar los delitos contra el honor. Claro, porque ahí la prensa ya no informa, difama, ¿no? Sí, y además, hoy día ha salido este informe de Reuters que muestra que la prensa peruana es una de las prensas en las que menos se confía en el mundo. 71% de las personas lo piensan, ¿no? Adicionalmente eso. Eso es una realidad. Además hay que hacer una autocrítica gremial, por supuesto. Entonces hay que buscar el punto medio, Raúl, el punto medio, ¿no? Sí. Y yo creo que adaptarse, digamos, a los mecanismos mundiales, que como le digo, van hacia lo civil. Bueno, pero hay algunos periodistas que no tienen, pues, digamos, abren la boca, difaman y embarran a todos y transfieren los bienes a otros o no tienen bienes y se queda eso impune, ¿no? Por eso te digo, habría que buscar un punto medio también en la legislación penal, ¿no? Y de repente dejar de llamar a esas personas periodistas también de paso. También, claro. Así es. Muy bien. Johnny Lescano, muchas gracias por su presencia en Al Vuelo. Como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Haber participado en tu programa. Muy buenas tardes.